En nuestro estudio del Evangelio según San Juan, hemos visto a Jesús en el inicio de su ministerio y a los fariseos yendo a ver a Cristo, yendo a ver a Juan para preguntarle si él era el Cristo. Porque en Israel, cuando alguien llamaba la atención, como un superevangelista, hoy sería algo así, ellos iban a investigar porque estaban a la expectativa de si esa persona sería el Mesías, porque ellos estaban esperando al Mesías siempre. Y por cierto se les pasó y lo siguen esperando. Los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Y Juan les dice a ellos, yo no soy el Cristo, pero dentro de ustedes ahí hay uno que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan les dice, el Cristo ya está aquí. Pongan atención porque el Cristo ya está aquí. Y cuando Jesús al día siguiente viene para ser bautizado por Juan, Juan le dice a los que están presentes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que la gente ya sabía que Jesús era un prospecto de Mesías. Para ellos era un prospecto. Tenemos que entender que no es como para nosotros que ya tenemos todo el conocimiento y la revelación, sino que ellos estaban empezando a ver a un muchacho de 30 años que estaba empezando a hacer cosas llamativas y que otro muchacho de 30 años y 6 meses estaba diciendo que él era este otro muchacho que estaba ahí empezando su ministerio, era el Cristo. Me refiero a que Juan testificó de que Jesús era el Cristo. Vimos cómo Jesús convirtió el agua en vino y eso también llamó la atención. Porque imagínense aquí en Atenas que trajeran un estañón de agua y que yo le pusiera la mano y les dijera, ahora sí saquen y empiecen a tomar y todos vean que es vino en vez de agua. Eso es un chisme que se riega, pero en segundos, ¿verdad? En Atenas. No es diferente allá en Capernaum. Todo el mundo supo, en Caná de Galilea supo que ese muchacho que estaba en el Jordán y que Juan dijo que era el Cordero de Dios, había convertido el agua en vino. Y despuesito de eso Jesús se fue para Jerusalén a la fiesta, a la Pascua, y allá en Jerusalén sacó a todos los que estaban en el templo haciendo negocio y eso fue más llamativo todavía. Y cuando pasaron los 7 días de la fiesta, Jesús en medio de la fiesta estuvo enseñándole a la gente, diciéndole que Él era el Cristo, y lo vemos porque Jesús dice, testificamos y vosotros no recibís nuestro testimonio. Le dice a Nicodemo. Y Nicodemo viene de noche y habla con Jesús y le dice a Jesús que él piensa que Jesús viene de parte de Dios, pero no le reconoce como Mesías, sino hasta el final. Aquí quiero hacer un paréntesis porque con Nicodemo vimos la triste realidad del mundo, que viendo en la religión, cualquiera que ésta sea, la forma de acercarse a Dios, Nicodemo estaba errado. Porque la religión no puede salvar a nadie. Y cuando decimos salvar, es que todos los seres humanos tenemos un alma que vive dentro de este cuerpo. Pero el destino final de nosotros no es este cuerpo. El destino final es que nosotros un día saldremos de este cuerpo e iremos solamente a uno de 2 lugares, o al cielo o a condenación. Algunos quieren ver un tercer lugar, pero cuando leemos San Lucas capítulo 16, verso 22 en adelante, palabras de Jesús, nos damos cuenta que no hay un tercer lugar, solo hay 2. Condenación o vida eterna. Y Jesús le hace recalcar a Nicodemo una palabra que la vamos a ver hoy también
con nuestro estudio en el capítulo 4. Es necesario nacer de nuevo. No puedes ir al cielo, no puedes entrar en el reino de Dios porque todavía no has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Esta palabra es necesario, Juan la va a usar por lo menos 9 veces en el Evangelio. Y esta palabra necesario en la forma que Juan la usa aquí se refiere a que es indispensable. Indispensable. Es como si usted quisiera andar un carro sin tuercas en las llantas. No se puede. Es como si usted quisiera hacer un refresco sin agua. No se puede. Es indispensable. Si no pasas por el proceso, no se cumple. Jesús dice, a Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Y vamos a ver las dos formas en que Jesús lo usa antes de llegar al capítulo 4, porque Jesús también, en el mismo capítulo 2, antes de Nicodemo, había dicho, a Nicodemo le había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No había forma de que hubiese salvación para los seres humanos si no hubiera sido que Cristo moría en la cruz del Calvario. No había otra forma. Porque era necesario que la deuda de pecado que tenemos nosotros con Dios, esa deuda de pecado fuera saldada, pero no podíamos saldarla nosotros porque somos pecadores. Entonces, alguien sin pecado subió a la cruz y en la cruz el Padre puso sobre él todos los pecados de nosotros y de toda la humanidad. Y ahí en la cruz un hombre santo, puro y sin pecado murió, pagando por todos los pecados que nunca cometió y dándonos a nosotros la vida eterna. Esta palabra es necesario, la vamos a encontrar aquí. Ahora, Juan sigue bautizando mientras Jesús está en Jerusalén. Es interesante cómo en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, Jesús le dice a los discípulos, y me seréis testigos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, y menciona 4 lugares. ¿Alguien los recuerda? Sería formidable que alguien los recordara. En Jerusalén, lo escucho, en Judea, Samaria, y hasta el último. ¡Hey, hermanos! Han alegrado mi corazón hoy. Fíjese, algo tenía Jesús con esa ruta. Algo tiene el Padre con esa ruta. Porque mire lo que dice el verso 1. Cuando Jesús pues entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Algún chismoso fue a decirles. Aunque realmente Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces Jesús salió de Judea y se fue a Galilea. Fíjate, hoy vamos a ver cómo Jesús hace esto. Primero estaba en Jerusalén y Jesús, lo vimos la semana pasada, de Jerusalén pasa a Judea, como está en Hechos 1:8. Y hoy lo vamos a ver llegando a Samaria, en el mismo orden que está Hechos 1:8. Jerusalén, Judea y Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Antes quisiera fijar su atención, hermano, en algún detalle que hay aquí importante. Jesús está predicando que Él es el Cristo. Gente está viniendo diciendo, yo creo que usted es el Cristo. Y esa gente se está bautizando porque el bautismo es la confirmación pública de lo que uno cree en privado, lo que uno cree en su interior. Por eso siempre decimos que el bautismo de niños no está en la Biblia, porque no está, y que es un acto que sigue a la fe. Primero se cree, después se bautiza.
Hermanos queridos, Jesús estaba bautizando gente que estaba diciendo, yo creo que usted es el Cristo. Pero Jesús no está bautizando él. Él está mostrando aquí su señorío. Él está poniendo a sus discípulos a bautizar. Él está también no haciendo competencia a Juan. Y cuando los fariseos ya oyen que Jesús está bautizando más que Juan, entonces Jesús se da cuenta de que ese no es el momento para confrontar a los fariseos. Y aquí ocurren tres cosas. Jesús no quiere entrar en competencia con Juan. Queridos hermanos, de aquí debemos aprender nosotros que nosotros podemos tener todas las capacidades del mundo, muchas y muy buenas, en el mejor de los casos, pero no necesariamente tenemos que entrar en disputas para obtener reconocimiento. Jesús es el Cristo. Él está por encima de Juan, pero él decide no entrar en un conflicto con Juan, en una competencia con Juan. Es el único lugar aquí donde se menciona que Jesús bautizaba. Fuera de eso, el asunto queda ahí. Esto es grandeza de espíritu, hermanos queridos. La grandeza de espíritu es ceder mis derechos. Cuando yo tengo mis derechos y en lugar de reclamarlos, los cedo voluntariamente para evitar un conflicto, eso es grandeza de espíritu. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos nuestros derechos teniendo derecho y nuestra pasión nos ha metido en problemas porque ciertamente son nuestros derechos, pero podíamos haberlos cedido? Esto ocurre, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio a veces tenemos derecho a expresar X o Y, cuando es real que tenemos el derecho, pero sería mejor callar. A veces tenemos el derecho de reprochar, porque lo que se nos ha hecho es una injusticia, o lo que se nos ha dicho es una injusticia, pero es más sabio y es más grande callar. Mira a Jesús. Jesús puede haber dicho, ok, díganle a Juan que ya no bautice, este asunto lo voy a seguir yo. No, él simplemente se hace a un lado. Aquí podemos ver la humildad del Señor, humildad que nos hace falta. Podemos ver la sencillez del Señor, sencillez que nos hace falta. Pero quizá lo más destacable es que en este punto no era el momento en que Jesús iba a confrontar a los fariseos. En esta iglesia lo hemos enseñado varias veces y es un repaso necesario. Los judíos tenían que demostrar que Jesús era el Cristo o no era el Cristo. Ellos tenían que hacer una investigación y esa investigación se daba en tres fases. Una era que enviaban personas a observar y no podían preguntar, como en San Marcos, cuando bajan al paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos no le dicen nada a Jesús, sino que cavilan en su corazón, ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Y Jesús, sabiendo todo, les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y lo sanó. Pero ellos estaban ahí observando y callados. En otro momento, como en Mateo capítulo 19, ellos están haciéndole preguntas, porque la segunda fase era, podemos ir a ver y podemos preguntar. Y la tercera fase es cuando ellos, con toda la información, viendo si él había completado todo el protocolo que incluía 3 milagros que solo el Mesías podía hacer, materia para otro día, y que Jesús los hizo, ellos tenían que declarar que él era el Mesías o decir que no era el Mesías. Y llegado el punto, allá en Mateo capítulo 12, ellos deciden, en lugar de declarar a Cristo el Mesías, decir que Jesucristo hacía milagros por medio de Satanás. Y esa es la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón, la cual usted y yo no podemos cometer, solo ellos.
Este proceso tenía un principio y un final. Recordarán a Jesús diciéndole en el capítulo 2 a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y eso lo que significaba es, tiene un tiempo el plan de Dios en el que debemos encajar. Y esa es la enseñanza que yo quiero destacar en esta parte. Hermanos queridos, todo en el tiempo de Dios. Muchísimas veces nosotros interferimos con el plan de Dios porque queremos hacer las cosas antes o queremos hacerlas a nuestro modo. Es tan lindo cuando tienes como Cristo la humildad, la sencillez, la grandeza de poder entender los tiempos de Dios y en lugar de avanzar en algo que podría traerte muchos conflictos, esperar el tiempo de Dios. Esto aplica para cuando estudiamos, cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de lugar donde vivimos, cuando hacemos negocios, cuando nos vamos a casar. No aplica cuando nos vamos a divorciar, ¿verdad? Eso no aplica. Pero Dios tiene un plan que es perfecto. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan que es perfecto? Siga el libreto. Hace un rato me traía el hermano César porque Tita está enfermita y entonces no pudo venir al templo. Y entonces veníamos conversando de que él es un máster en reparación de electrodomésticos. Y él me decía que el 25% de los daños en los artefactos eléctricos se pueden atribuir a defectos de fábrica. De 100 refrigeradores que se dañaron, 25 podrían ser defectos de fábrica. 75 son por mala manipulación, porque la gente no lee el manual. Yo no quisiera preguntar aquí, pero voy a hacerlo y por favor no me conteste. ¿Has leído tu Biblia completa? ¿Ya la leíste? Ok, digamos que no la leíste completa. ¿Ya leíste el Nuevo Testamento completo? ¿El manual lo leíste? ¿Sabe que usted leyendo el Nuevo Testamento lo más que dura son como 6 horas? Si lo divide en pedacitos de 15 minutos, usted lo puede leer en un mes. Es increíble. Y no, hay mucho cristiano que no lo ha hecho, no conoce el manual. Y aún más, en oración el Señor muchas veces te dice que sí y que no, cómo sí y cómo no. Pero ¿cuántas veces nosotros las cosas importantes las traemos delante del Señor en oración? Señor, ¿qué hago en este caso? ¿Me paso de casa? ¿Me voy para allá? Esta muchacha que me gusta será mi esposa, este hombre, este muchacho que me gusta será mi esposo. Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús, Él nos da la pauta. Hermanos queridos, el tiempo de Dios es perfecto. Caminemos en el tiempo de Dios. Y llegamos a lo que les estaba diciendo al principio. Jesús, viendo la situación, que no era el tiempo de Dios, salió de Judea y se fue a Galilea. Pero mire lo que dice el verso 4. Y le era, diga conmigo, necesario. Otra vez. Y le era necesario. Este necesario es indispensable pasar por Samaria. Fíjese que aquí hay varias consideraciones que tenemos que hacer. Primero, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Por qué? ¿Por qué razón Jesús tenía que pasar por Samaria? Hermanos queridos, este texto me ha bendecido tanto y yo quiero, ojalá, transmitirle a usted lo que siente mi corazón cuando leo este texto. La ruta entre Jerusalén y Galilea pasaba por Samaria. Pero los judíos piadosos, los más estrictos, hacían otra ruta. Cruzaban el Jordán, subían hacia el lado de los gentiles, volvían a pasar el Jordán y llegaban a Galilea, con tal de no pasar
por Samaria. Jesús pudo haberlo hecho. Posiblemente en ese punto no tenía los 12 discípulos. Recuerdan que los vimos en el capítulo 1, eran 5. En ese punto eran menos. Era una comitiva pequeña. Pero a Jesús le era necesario. ¿Sabe por qué? Porque ahí había una mujer que él tenía que salvar. Y ahí en Samaria habían muchos otros a los que él tenía que salvar. Fíjate qué interesante, cuando vemos a Nicodemo en el capítulo 3 y vemos a la samaritana, este relato de la samaritana en el capítulo 4, vemos cómo hay coincidencias y diferencias. Demuestra una diferencia. Nicodemo vino de noche a buscar a Cristo. Cristo vino de día a buscar a esa mujer. ¿Ves? Es tan lindo pensar que a Dios le importamos tanto, que no importan las circunstancias, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que fuimos, no importa lo que somos, Él nos ama y nos viene a buscar. Puede que usted esté sentado aquí por alguna razón que usted piensa sea social, pero el Señor lo trajo para que escuche que Dios lo ama y lo está buscando. ¿Por qué? Porque tenemos un alma que salvar y Él quiere salvar tu alma y la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús también quería mostrar que la salvación es universal. Los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos. Allá en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, el Señor les dice: ustedes van a ser para mí una nación de reyes y sacerdotes y le van a enseñar al resto del mundo cómo relacionarse conmigo. Y a ellos se les olvidó. Y se sintieron muy especiales y siguieron siendo especiales, tan especiales que no querían nada con los gentiles y tampoco con los samaritanos. Porque si los gentiles eran despreciables, los samaritanos peor. Y ahorita le explico por qué. Y Jesús dice, vamos a poner en orden esto. La salvación no es solo para los judíos, es para todos. San Juan 3:16, todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el propósito de Dios, que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús también quiso derribar estigmas, derribar murallas. Fíjese esto. En el año 722 fue invadido Israel. Ya Israel estaba dividido en 10 tribus al norte, 2 al sur. Y fueron llevados cautivos la mayoría de los israelitas a Babilonia. Dejaron ahí a los enfermos, a los pobres y a los viejitos. O sea, no queremos llevar algo que nos complique. Se llevaron a los más fuertes, a los príncipes, a los ricos. A los que quedaron ahí, les trajeron de otros lugares gente para que se mezclara con ellos. Y así mestizaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dejó de ser sangre pura israelita y pasó a ser sangre mezclada, y esos eran los samaritanos. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran despreciables, porque tenían algo de Dios y hablaban de Dios, pero ellos los veían como una mezcla de sangre, una cosa rara. Hermanos queridos, en el año 400 antes de Cristo se hizo un templo, ahí en Jericín, en Samaria. Y en el año 128, los judíos que no querían a los samaritanos vinieron y desbarataron el templo. ¿Cómo cree usted que le caían los judíos a los samaritanos? Y los samaritanos, como los vieron indignos, les desbarataron el templo. Ya no había amistad entre ellos. Había murallas, murallas. Y Jesús se brincó todas las murallas y vino a este pueblo para darles salvación.
Porque como leímos en el Isaías 55 que leyó Paola al principio, la salvación es universal. Y Cristo vino a romper estigmas. Fíjese que en este relato tenemos que ver que Jesús admira a sus discípulos porque lo ven hablando con una mujer. Hermanos, los rabí eran tan estrictos que no hablaban con una mujer nunca en público, ni siquiera su propia esposa, nunca. Y Jesús no solamente está hablando con una mujer, doble error dirían otros, estaba hablando con una mujer samaritana, triple error, era una señora de muy conocida baja reputación, iba por 6 maridos. 6 maridos. Estaba una señora que posiblemente tampoco la gente quería porque la hora de ir a sacar el agua para las mujeres era a las 6 de la mañana y ella estaba a mediodía sacando agua sola. Ni siquiera el marido la acompañó. Y Jesús está en Judea bautizando y se va para Galilea, pero, un toque, tengo que pasar por Samaria porque ahí hay una mujer a la que nadie quiere ver, pero yo, el Cristo, quiero ir a ver, quiero ir a hablar con ella, porque la quiero salvar. Puede que usted piense que usted es rechazado, ha sido rechazado tal vez por su mamá, por su papá, por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Nunca tendrás el rechazo de Cristo. Cristo siempre va a ir a buscarte. Y un día sí y otro también. ¿Sabes? Hay un texto que es tan lindo en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate en tiempo presente, o sea, Jesús siempre está tocando la puerta y siempre está llamando. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un acto de Dios todos los días, un día sí y otro también, tocar a tu puerta y llamarte. ¿Cuánto tiempo tardarás en abrir la puerta? ¿Se pasará la vida sin abrir la puerta? ¿Seguirás yendo por el mundo interesado en las cosas del mundo y todo lo que haya en este planeta que será destruido por fuego, como dice el apóstol Pedro? ¿O te vendrás hacia Cristo y lo aceptarás y lo recibirás como tu Señor y Salvador y dueño de tu vida? Cristo nos mostró que Él ama tal como seas y no le importa quién fuiste, quién eres, los pecados que hayas cometido no le importan. Es más, pastor, después voy a pecar, ¿qué va a pasar con eso? Dios cuenta con eso. Dios sabe que de aquí a que te mueras pecarás. Por eso Él proveyó la bendita sangre de Jesucristo que nos limpia de pecados antiguos, presentes y futuros. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Bendita sea su misericordia. Verso 5, hermanos, lea conmigo el verso 5. Jesús vino a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, y esa ciudad está junto a la heredad que Jacob le dio a José su hijo. Estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, como la canción de Jesús Adrián Romero, se sentó así. Note que no dice se sentó allí, se sentó así. ¿Cómo así? Diría un colombiano, cansado del camino. Y se sentó junto al pozo. Un dato histórico, era la hora sexta, era el mediodía. Hay que entender que la ruta era muy larga, queridos hermanos, que además de que la ruta era muy larga, también la hora era agotadora. Mediodía en Israel, hay que tener demasiada contextura para no caerse. Y Jesús, aquel que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, está cansado.
Y usted preguntará, ¿es incongruente? Parece incongruente. No. En este texto podemos ver la maravillosa verdad de Dios para salvarnos, su amor. Cristo, para poder salvarnos, tenía que vivir en su cuerpo todo lo que nosotros vivimos, incluso las tentaciones. Él podía regenerar su cuerpo y no tener cansancio, pero él decidió caminar bajo el sol y llegar a un lugar donde estaba muy fuerte el sol. Ahí se sentó cansado del camino y se sentó así. Esta frase así en el original es más fuerte, es como que se echó, como cayó, cansado, agotado. Y Jesús está ahí en esa condición porque tenía una cita divina. Hermanos queridos, aquí podemos ver la humanidad de Cristo en este relato y la deidad de Cristo. Un poquito más adelante, en el verso 10, vamos a ver cómo Él le dice a la mujer samaritana, si supieras, si conocieres, ¿quién es el que te pide de beber? O sea, él es Dios, pero además de ser Dios, Él se quiere mostrar vulnerable. ¿Sabe por qué, hermano? Esta mujer posiblemente había sido muy decepcionada. Somos muy buenos para juzgar a la mujer samaritana. 6 maridos. Esta muchacha era muy alegre. Esta era una muchacha muy triste. Mujeres que están aquí, y voy a sacar mi lado femenino, que no es pintarme las uñas, no, mi lado femenino, mi sensibilidad. Díganme sí o no, mujeres que están aquí. ¿No es el sueño de toda mujer encontrar el amor, el respeto, la consideración y el compañerismo de un hombre que las quiera? ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando esta mujer, que por cierto es muy interesante, ya se sabe que el enamoramiento no es un estado, sino una enfermedad? Ya se sabe. Cuando la persona se enamora, el lóbulo frontal se bloquea, que tiene que ver con el razonamiento, y la gente no razona. Por eso una persona enamorada, usted le puede decir lo que sea. El mismo Cristo puede venir y decirle, ese hombre no te conviene, y ella dice, ay, es que es tan lindo. ¿Cierto? Igual para los hombres. Sí. Hacía falta, ¿verdad? Bueno, esta mujer, al igual que muchas otras, tuvo su primera experiencia posiblemente muy joven. ¿Y qué pasó? Le fallaron. Y lo volvió a intentar. ¿Y qué pasó? Le fallaron. Para que lo sepan los hombres malpensados, en el caso de las mujeres no rige la sexualidad a la hora de tomar decisión de con quién me casaré. Es el corazón. Buscan amor, compañerismo, comprensión, ternura, cariño. Eso es. Y ella no lo encontró en 5 hombres con los que se casó, porque dice, 5 maridos has tenido, le dijo Jesús, y el que ahora tienes el 6º no es tu marido. Puedes interpretarlo como que o no se habían casado o era el marido de otra. Esta mujer tan decepcionada, tan complicada, tan rechazada, era la cita de Jesús. Quiero preguntarte, si ves para adentro, porque yo veo para adentro también. Aquí donde usted me ve, usted piensa tal vez bien de mí, y le diré lo que dijo el pastor Antonio Siles, es que no me conoces bien. De mí hay cosas que yo no querría que usted sepa. Le pregunto, ¿es lo mismo para usted? ¿Hay cosas de su vida que usted no querría que la gente sepa? Pensamientos, acciones, palabras, intenciones. Jesús lo sabe todo. ¿Hay algo de usted que Jesús no sepa? Aquí Jesús
nos está demostrando que Él nos conoce bien y aún así Él es capaz de hacer cualquier cosa, desviarse del camino, ir cansado, lo que sea, lo que tenga que hacer para encontrarte, para buscarte, para salvarte y para sanarte. Esto es lo que hay aquí. Jesús se sentó ahí a esperar la cita divina. Y aquí quiero trabajar con usted, iglesia, un poquito. Nosotros somos Cristo en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Sí, somos el cuerpo de Cristo. Dios ha planeado muchas citas divinas. Eso significa que allá afuera y alrededor de nosotros hay mucha gente que necesita la salvación y que están en la condición de la mujer samaritana. Jesús no vendrá a sentarse junto al pozo, pero sí te sentará a vos junto a esa persona para que puedas ayudarle a llegar a la salvación. El pozo es muy interesante. Dios muchas veces usó el pozo para salvar personas, a Agar e Ismael, allá en el libro de Génesis. Y aquí está esta mujer. Siga leyendo conmigo, por favor. Vamos a leer. Gracias, hermano. El verso 7. Vino una mujer samaritana, de la que hemos estado hablando, a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Hermanos, uno puede pensar aquí, ¿en dónde estaban sus discípulos? El texto dice en el 8, sus discípulos se fueron a buscar comida. ¿Por qué fueron todos? Podían haber mandado a 2, comida para 6, entre 2 la traemos. ¿Por qué mandar a 5 discípulos a traer de comer y Jesús quedarse solo? ¿Por qué? ¿Se imagina usted cuál hubiera sido la reacción de la mujer llegando al pozo y viendo 6 judíos ahí? Hubiera sido abrumador. Jesús tiene cuidado de todos los detalles. Cuando Jesús quiere encontrarte, Él va a propiciar las cosas para que lo encuentres, para Él encontrarte. La mujer llega ahí y Jesús habla con ella, pero como les dije hace un rato, se muestra vulnerable. ¿Por qué? Porque Él no quiere espantarla. Veremos la próxima semana, si Dios quiere, algo sobre esto. Pero Jesús hace todo lo que haya que hacer para salvarte. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuánto ha hecho Jesús para salvarte? ¿Seguirás evadiéndolo? Porque esta mujer de la que estamos hablando era evasiva. Fíjate lo que dice aquí. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, que no te has dado cuenta, pero tú eres judío, me pides de beber a mí, que soy, number 1, mujer, number 2, samaritana? Ella misma está tratando de hacer entrar en razón a Jesucristo. Y San Juan nos explica la razón. Dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer de la que estamos hablando, queridos hermanos, ella, en lugar de darle de beber de un solo, no sabemos si sí le dio de beber, eso no lo sabemos porque el texto no lo dice. Ella le argumenta a Cristo. Hay una actitud en el ser humano, una actitud muy reconocida para nosotros, y usted la va a reconocer inmediatamente que se la diga. Se llama argumentar. Somos argumentadores de todo, ¿cierto? ¿Por qué no vienes al templo, hermano? Le pregunto yo a una hermana. Pastor, por tal y tal cosa, es que tenía mucho que hacer, es que es necesario ir todo el tiempo a la iglesia. Cada cosa que está en la Biblia
es de acatamiento obligatorio. Pero ¿cuántos cristianos tomamos partes de la Biblia y la acomodamos a nuestra forma de pensar? Esta muchacha, en lugar de obedecer la voz de Cristo, que yo me imagino cómo sería la voz de Cristo, es que es una voz penetrante que te hace entender qué es lo que Él quiere, y en este caso lo que le está pidiendo es una cosa: dame de beber. No es muy complicado, ¿cierto? Y ella pone la primera barrera, de varias que vamos a ver. La primera barrera es, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Yo que soy mujer y soy samaritana. O sea, ella le está diciendo de alguna manera: lo correcto es que ni me hablaras. Hay varias razones por las que podía hacer esto. Una, porque ella no quería que la vieran hablando con un judío. Podría ser. O la otra, que realmente estuviera preocupada de que el judío estuviera hablando con ella. Podría estar asombrada, cualquiera de esas cosas. Pero esta mujer es el prototipo del ser humano que necesita a Cristo, pero que a su primer llamado no responde. Le pregunto, ¿usted conoce gente a la que usted le ha presentado a Cristo y no ha respondido positivamente? Sí. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Dice: ok, take it easy, no quieres hablar conmigo, no hablemos. No. Él sigue hablando con ella porque Él quiere ganarse su corazón. Hermanos, la ternura de este texto es maravillosa. Jesús seguirá hablando contigo hasta que se gane tu corazón. Y aquel que se pierda será un campeón en resistir y evadir la misericordia de Dios todos los días de su vida, porque todos los días de su vida el Señor estará tratando de ganarse su corazón. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. Fíjate el verso 10 y con esto vamos cerrando. Jesús le respondió: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, te dice, dame de beber? Tú a Él le pedirías y Él podría darte a ti agua viva. Fíjese la pregunta, la afirmación de Cristo: si conociereis el don de Dios. Y la pregunta es, querido hermano, querido amigo, ¿usted conoce el don de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? El don de Dios es Cristo, su don inefable, el regalo de Dios. San Juan capítulo 3, versos 16 y 17, de tal manera, de una manera increíble, Dios amó al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, solo tenía uno. Cristo, solo a Cristo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos darían a su hijo por salvarme a mí? ¿Cuántos dejarían que le maten un hijo para que yo siga viviendo? Dios lo hizo. Él dejó que mataran a su hijo en la cruz para que usted y yo tengamos vida eterna. Dice que Dios dio al mundo a Cristo para que todo aquel que se atreva a creer en Él, que quiera romper los esquemas, los moldes, dejar la religión y aceptar a Cristo en su corazón, no se pierda. El detalle es que no aceptar a Cristo te lleva a la perdición. Pero si aceptas a Cristo tendrás vida eterna. ¿Y cuál es la razón? Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Dios en realidad mandó a Cristo para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Y qué es esto del agua viva? En una conversación con un hermano, una hermana esta semana, me decía: pastor, es que antes de Cristo uno tiene un gran vacío. Hay un
filósofo que dijo: en el hombre hay un molde vacío dentro de su corazón con la forma de Dios. Y solo Dios puede llenarlo. Puedes tratar de llenarlo con dinero, con sexo, puedes tratar de llenarlo con posición, puedes tratar de llenarlo con diversión, con drogas, con vicios, con aberraciones, con adrenalina. Puedes tratar de llenar ese vacío con cualquier cosa y no se puede llenar. Solamente se puede llenar con el Hijo de Dios. Cuando Cristo entra en tu corazón, entonces se llenará el vacío, y eso ya no estará vacío, sino que más bien, en lugar de ser un pozo seco, se convertirá en un río de agua viva. Lea conmigo San Juan, capítulo 7, verso 37. Jesús está en la fiesta de los judíos también. Y en el último, esto es más adelante en su ministerio, y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz y dijo: si alguno, ¿qué dice? Tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? No viene de afuera. Querido hermano, usted no necesita que el pastor lo quiera para sentirse bonito. Usted no necesita que le sonrían para sentir felicidad. Usted no necesita dejar de ser rechazado. Puede que usted siga siendo rechazado por las mismas personas, pero usted tiene a Cristo en el corazón. Entonces de su interior corren ríos de agua viva. Bendita sea la misericordia de Dios. En conclusión, queridos hermanos, el tiempo nos ha ganado, pero quiero dejarle estos pensamientos. Jesús nos ama, nos busca, nos invita y nos salva. Nosotros, como buenos imperfectos, le evadimos, a veces le argumentamos y muchas veces le sustituimos con una religiosidad encomiable pero inútil, porque solo Cristo es el que puede salvarnos. Jesús nos conoce, queridos hermanos, tal y como somos, y a Él no le importa ni lo que fuimos, ni lo que somos, ni lo que hicimos. Él solo quiere una cosa: salvarnos. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, bendita sea tu misericordia y tu gran amor. Indignos e inmerecedores somos de tu gracia, pero somos, Señor, tus hijos. Y eso por la pura gracia. Si usted está esta mañana aquí y usted todavía no tiene a Cristo en el corazón, no le hablo de que tenga la religión evangélica en el corazón, porque eso tampoco salva, sino a Cristo. Yo le voy a pedir que haga esta oración de fe. Reconociéndose pecador y alejado de Dios, dígale al Señor: amado Dios, yo reconozco que soy pecador y que estoy alejado de ti por mi pecado. Pero quiero, Señor, esta mañana recibir a Cristo en mi corazón, diciéndote: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por mis pecados. Y decido confiar, Señor, en Cristo para mi salvación, ahora y para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir en paz.